Sailor Guardians. Es un término para referirse a las 10 chicas de Sailor Moon, que se transforman y obtienen poderes mágicos para luchar contra el mal, los cuales están asociados a los poderes de los castillos de sus planetas o un objeto del espacio exterior. Sus poderes se manifiestan para manipular algún elemento, teniendo muchas maneras de mostrar poder, y en algún momento, varias de ellas reciben un nuevo poder o una mejora del mismo poder que ya recibieron anteriormente. Antes de empezar, ¿por qué les estoy hablando del significado del término Sailor Guardian? Simple, porque vamos a descubrir cómo se originó este término, el cual quedó establecido desde la década del 2000 hasta la actualidad de forma oficial en la franquicia de Sailor Moon. Sin nada más que decir, empecemos de una vez. Antes de iniciar, primero vamos a ver cómo inició todo esto. Como ustedes saben, el anime de Sailor Moon fue producida por la propia Toei Animation, quien también había producido a los Caballeros del Zodíaco, y tenía produciendo a Dragon Ball Z, además de otros animes en ese momento. En ese contexto, Sailor Moon no solo lo producía la propia Toei Animation, también lo estaba la misma Naoko Takeuchi, quien trabajaba en el manga original del mismo nombre, y la propia Toei Animation se encargaba de adaptarlo a su manera, y no solo eso, la propia Takeuchi también produjo varias canciones para el anime, como Sailor Starson por ejemplo. Igualmente, también estaban metidos la televisora japonesa TV Asahi, quien transmitía el anime en 1992 hasta 1997, y en parte también estaba metida Bandai, quien producía mayoritariamente los juguetes y los videojuegos, de los cuales no salieron fuera de Japón, excepto un videojuego de la franquicia, que sí salió en Francia para la gloriosa Super Nintendo. En varios artbooks originales que tuvo el manga y el anime, el nombre de la serie estaba traducido oficialmente de la siguiente forma: Pretty Soldier Sailor Moon, aunque en el idioma japonés, las Sailors son llamadas Sailor Senshi, aunque a veces se acortaba como Senshi a secas. En varios artbooks, las Sailors se llamaban Soldiers en la traducción de japonés a inglés, y esto fue así, hasta la década de los 2000. Aunque en algunos países, el término Sailor Senshi sería traducida de otra forma. En Norteamérica y también en América Latina, el término sería traducido como Sailor Scouts, tanto en los doblajes canadienses de Dick y Cloverway, y el doblaje latinoamericano que también fue producido por Cloverway. Este término se originó debido a que la filial americana de Bandai estaba intentando vender la serie en los Estados Unidos, a través de esta presentación para los canales de televisión de ese país, el cual llamaba traducido el nombre, Pretty Soldier Sailor Moon en la misma presentación. Desafortunadamente, varias cadenas de televisión rechazaban la serie, hasta que finalmente Dick Entertainment adquirió los derechos de la serie, y optó por doblarla al inglés en Canadá, y realizó muchos cambios a la serie, a tal punto de alterar el metraje, nombres de los personajes y términos que tenía la serie, y a partir de ahí, saldría el término Sailor Scouts. Igualmente, ese término también se usó para el doblaje latinoamericano, el cual se realizó en México, bajo la versión original japonesa, pero con guiones en inglés otorgados por la propia Toei Animation. A partir de ahí, cogieron los nombres y términos alterados de la versión norteamericana de Dick Entertainment, como el de Sailor Scouts. Igualmente, este término se llegó a usar en comerciales al español, los cuales fueron producidos por Bandai. Canal 13. ¡Halo lunar! ¡Dame el poder! ¡Sailor Scouts, vengan conmigo! ¡Sailor Moon! ¡Sailor Mars! ¡Sailor Mercury! ¡Sailor Júpiter! ¡Sailor Venus! ¡Sailor Moon es de Bandai! ¡Qué bonito! Cabe destacar que a partir de la mitad de Sailor Moon R en el doblaje latinoamericano, se pasaría a usar los guiones japoneses de forma directa, haciendo que haya cambios en parte de la adaptación, aunque pese a ello, siempre se mantuvo el término Sailor Scouts, aunque en Sailor Moon S, cuando empiezan a aparecer Haruka y Michiru, en el doblaje son referidas como Sailor Guerreras, la cual es una traducción mucho más exacta del término Sailor Senshi, pero solo era usado para las Sailor del sistema solar externo, y lo mismo ocurría para la temporada Sailor Stars, en el doblaje latinoamericano. En el doblaje castellano que tuvo la serie, el término Sailor Senshi fue traducido simplemente a guerrero.
Y sí, está en masculino, no en femenino, por lo cual, todas las Sailors en el doblaje castellano se llamarían guerreros, como ejemplo, Guerrero Luna, Guerrero Mercurio, Guerrero Marte, etc., y esto fue así en toda la serie, en el doblaje antes mencionado. No solo ocurre en el anime, también ocurre en la traducción española del manga, la cual fue hecha por Glenat, que igualmente utiliza este término en la traducción oficial del manga para España. En principios del 2000, aparentemente, Naoko Takeuchi y la propia Toei Animation tenían un desacuerdo en torno a las regalías del anime, y eventualmente, la propia Takeuchi terminó comprando los derechos de transmisión del anime de los 90. Tras todo esto, en el año 2001, la licencia de Sailor Moon sería bloqueada fuera de Japón. Esta sería una de las razones del por qué Sailor Moon fuera de Japón no se siguió transmitiendo en varios países de Latinoamérica, ni mucho menos Cloverway pudo doblar Sailor Stars con doblaje al inglés en su momento. Curiosamente en Argentina, Magic Kids, que en ese momento comenzó a transmitir panregionalmente fuera de Argentina, intentó volver a emitir la serie, pero les dieron la siguiente respuesta. Por si fuera poco, otras como Sailor Moon, la productora no la quiere volver a vender hasta que salga la nueva serie de Takeuchi. Igualmente, Cartoon Network, quien llevaba emitiendo la serie en Estados Unidos y Brasil, también intentó emitirla panregionalmente, aunque en este artículo, se menciona que la misma Takeuchi boicoteaba la serie fuera de Japón. Por estas razones, Sailor Moon no podía seguir emitiendo fuera de Japón. A finales del 2001, la propia Takeuchi crea su propia empresa, es decir, Princess Naoko Planning, en el que gestiona la licencia de la serie, además de manejar las reclamaciones por parte de la editorial Kodansha, quien había publicado anteriormente el manga original. La misma Takeuchi no tiene los derechos absolutos de la franquicia, únicamente teniendo los derechos de transmisión del anime. Por esto, en el apartado de derechos de autor, aparece el nombre de la autora, su empresa Princess Naoko Planning, y la propia Toei Animation. Aunque en algunos artworks de Sailor Moon Crystal, Princess Naoko Planning aparece también en el apartado de derechos de autor, junto a Toei, Kodansha, y la misma autora. En el año 2003, se lanzaría una nueva edición del manga, que sería la edición Shinsoban, en el que contiene 12 volúmenes, y 60 actos. Al mismo tiempo, se estrenó el live action de Sailor Moon, y a partir de ahí, se empezaría a usar el término Sailor Guardian. Además, antes de llamarse así, la propia Takeuchi comenzaría a registrar el nombre de Sailor Moon en japonés, y el nombre Pretty Guardian Sailor Moon, aunque en un anuncio de los musicales, se seguía usando el término Sailor Soldier en 2005. Después de ahí, el término Sailor Guardian empezaría a ser usado más unificadamente. En el 2011, el anime y manga de Sailor Moon volvería a relanzarse internacionalmente, dado a que la franquicia estaba cumpliendo 20 años, y tras el lanzamiento de Sailor Moon Crystal, el término Sailor Guardian se volvería todo un estandarte, dado a que este término es el oficial propuesto por la misma Takeuchi, tras el registro del nombre de Sailor Moon a 2 idiomas, el japonés y en inglés. Tanto es así, que se usa el nombre Pretty Guardian Sailor Moon, en los lanzamientos del manga en los Estados Unidos, México, Argentina, España, entre otros países. En el anime clásico, el término Sailor Guardian se usa en el redoblaje en inglés de Viz Media, dado a que en el redoblaje en inglés, se traduce fielmente al idioma original. Mientras que en varios países, incluyendo Latinoamérica, el término Sailor Guardian es usado en los doblajes de Sailor Moon Crystal, mientras que los términos que se usaban en el pasado, se dejaron completamente de lado. Aunque se siguen distribuyendo los doblajes que se produjeron en los 90, con excepción de Estados Unidos y Canadá, ya que Viz Media redobló la serie por completo, incluyendo las películas, los OVAs y especiales. Concluyendo con todo esto, la verdad, ese término tiene sentido, ya que las Sailors en sí son guardianas, no solo de Serenity, sino la Tierra, y el universo mismo, lo cual queda perfectamente con los roles que tienen las Sailors en la serie, ya sean las del sistema solar interno, externo y los de otros planetas. Si te gustó este video, puedes dejarme tu like, comentar, y compartir con tus amigos, para así, poder seguir subiendo vídeos en un futuro. Antes de despedirme, quiero comentarles de que ya salí de vacaciones, por lo cual mi canal estará un poco más activo. Síganme en Twitter, ya que ahí suelo ser bastante activo, aunque no suelo comentar mucho ahí. Sin nada más que decir, me despido.
Cuídense mucho, nos vemos pronto. Chao.